Ahora sí está grabando. Bueno, bien. ¿A quiénes está dirigido el protocolo unificado de los ministerios públicos fiscales? En el mismo cuerpo del protocolo, ustedes van a leer que dice que está dirigido a los miembros del Ministerio Público Fiscal. Fíjense esto, como bueno, es lo que yo les contaba que ya viene cambiando, porque siempre se ha pensado en las diferentes ciencias, sobre todo la ciencia criminalística, siempre se la han pensado como auxiliar del Ministerio Público Fiscal. Y ahora el Ministerio Público de la Defensa, ellos están ya adquiriendo su personería, digamos, para tener, digamos, lo mismo que tiene el Ministerio Público Fiscal. Porque en todos los protocolos que se han realizado, o inclusive en las primeras cuestiones de criminalística siempre se la piensa como auxiliando al Ministerio Público Fiscal y en realidad pues, se puede auxiliar a cualquiera de los dos ministerios públicos porque el trabajo tiene que ser objetivo y debería ser igualitario para cualquiera de los dos, ya sea el Ministerio Público Fiscal o el Ministerio Público de la Defensa. Bueno, Cuerpo de Investigaciones Judiciales y Policías Judiciales, personal de la División Criminalística o Policía Científica, funcionarios de la policía involucrados en la escena del crimen, o sea, cualquier funcionario policial que por alguna razón no puede esperar que haya policía científica, por ejemplo, y deba él tratar este tipo de elementos, tiene la obligación de conocer este protocolo y de tratarlo de acuerdo a este protocolo. Los miembros del Poder Judicial, personal del cuerpo médico forense y laboratorios, y toda aquella persona que esté involucrada en alguno de los pasos de recolección, preservación, traslado, acondicionamiento y análisis de evidencias. O sea que en toda aquella persona entraría cualquier otro perito dentro de nuestro ámbito criminalístico que trabajara o que tuviera que ver con alguno de estos pasos de el tratamiento de los elementos de prueba. Bueno, esto es otra de las cuestiones que les decía que establece el protocolo, que si las muestras, esas muestras que después, una vez que se hace el estudio, pasan a ser evidencia, no son tomadas de la forma correcta cuando se procesa dentro del escenario, los resultados que después pueda llegar a aportar ese laboratorio regional van a carecer de un valor probatorio. ¿Por qué? Porque puede existir la duda razonable de que haya una contaminación, o sea que el tratamiento de la muestra fue tal que se pudo haber contaminado, se pudo haber deteriorado o modificado y entonces ese indicio que alguna vez levantamos y que tal vez se transforme en evidencia, nunca va a poder ser tomada como prueba dentro del proceso debido a que no cumple con las garantías procesales, entonces no puede ser incorporada. Por eso es tan importante tener en cuenta esto y no sé si me estoy, ahí está, me estaba haciendo eco yo mismo. Sí, ¿Esto Mili. tiene que ver también con la teoría de los frutos del árbol envenenado o directamente con la recolección y no de cómo se consigue? Mm, sí, mira, la verdad que no sé si tiene que ver tanto que ver con la teoría del árbol envenenado, porque en realidad en realidad va a ser un fruto que nunca te vas a comer. Entonces no sé si entraría dentro de esa teoría del árbol envenenado, porque nunca se va a incorporar. Al no haber nacido con garantías procesales, nunca va a ser tomado como evidencia. Directamente se cae, digamos, la prueba. Así que no sé si entra, no va a entrar, digamos, como en esta teoría de derecho que habla de la teoría de esto de los frutos, del árbol envenenado. Directamente no va a ser tomada como prueba. Si alguien muestra que ese indicio, esa evidencia, no cumplió con las garantías procesales, por ejemplo, una garantía procesal mínima es la preservación, que ni siquiera tiene que ver con la tarea criminalística, es una tarea que hace el primer interventor, y si ese primer interventor no logra cumplir y cualquier persona puede demostrar, ahí te doy la palabra, Juli, y cualquier persona puede demostrar que no se preservó correctamente el indicio, directamente no se va a incorporar ese elemento al proceso. Sí, Juli, te escuchamos. Está bien. Con respecto a lo que decía Milagros, ¿no? La Sí, teoría del fruto envenenado se utiliza mucho para pedir la impugnación de medios de prueba cuando no son obtenidos de forma lícita. Por bien, ejemplo,
Independientemente de que el resultado a nivel laboratorio sea vinculante, pero si la prueba no fue obtenida cumpliendo los requerimientos procesales que se necesitan para esto que vos bien comentabas, ¿no? Para que la prueba sea válida de forma procesal, esta teoría se utilizaba para eso, para invalidar el medio de prueba cuando no se obtiene de forma ilícita. El caso más común es las escuchas telefónicas, que fue muy cuestionada durante mucho tiempo, porque se ponía en duda esto que invadía la privacidad de la persona, Bien. si no tenía autorización judicial. En lo que sería, para mí particularmente, no creo con respecto a esto de la importancia del tratamiento del indicio y la muestra, de lo que estábamos hablando en el escenario, que vincule con esta teoría. Ujú. Claro. Sí, la verdad que no sé, si no sé bien, Mili, yo la verdad que no me acuerdo bien cómo es la teoría. Vos, Juli, que estás estudiando esto, seguramente sabes más. No sé si en esto si tiene que ver con eso o no. O Estaría sea, bueno yo a lo mejor. preguntaba por el Sí. tema de que acá dice que las evidencias no son tomadas sistemáticamente, entonces quería saber si es cómo se recolectan dentro de la escena, si va con eso, o también si va con esto de conseguirlo eh, ilícitamente, que es lo que explicaba Juli. Ujú. No. En este caso, en realidad no sé si es conseguirlo ilícitamente, como es el caso de las llamadas telefónicas, que en realidad lo que requiere es un paso procesal, un paso de garantía. Y los plazos de la cadena de custodia son garantías de que el elemento que vos estás incorporando o el elemento que querés incorporar como prueba justamente cumple con todas esas garantías procesales. Entonces, a lo mejor podrías preguntarle, no sé, al profesor de Derecho si yo no sé bien cómo es esta teoría que vos preguntás, pero sí tiene que ver con esto. O sea, si alguno de los indicios se puede comprobar que no se trató, por ejemplo, imaginemos una mancha de sangre que vos la terminaste levantando, por ejemplo, dos prendas, pusiste la prenda del imputado y de la víctima en la misma bolsa. Y vos la llevaste, y después el laboratorio pudo sacar sangre, pudo tomar la muestra, se hicieron todos los estudios, dio que uno era ADN uno, otro ADN de otro. O sea, todos los estudios, todo lo que se hizo después está bien, pero justamente si vos en el proceso entrás vos, Milagro Fernández, como la perito y demostrás que porque viste en una foto, porque viste en alguna parte del proceso, te diste cuenta que habían metido las dos prendas en un mismo envoltorio y vos sabés que el protocolo te dice que las prendas se tienen que embalar por separado, vos ahí entonces podés pedir justamente que ese elemento no sea incorporado como prueba porque no se cumplieron con las garantías procesales. O sea que la muestra que te da vos, autor víctima, tranquilamente podría haber sido de uno o del otro o podría haber contaminación cruzada. Entonces Perfecto. ante esa duda es cuando empiezan a caerse estos elementos de prueba. O sea, no se incorporan o se desestiman después si vos llegas a probar esto. Pero bueno, no sé si Bien. eso entrará dentro de esta teoría que les han explicado a ustedes. Ajá. No, no, está bien, gracias. Bien. Bueno, y esto tiene que ver con lo que ya vimos nosotros, acuérdense, en lo que es escenario, nosotros vimos cuáles eran los principios generales para la preservación de los elementos, que eran el de la representatividad, de la identidad, de la integridad y de la peligrosidad. Estos principios generales, acuérdense que los vimos y están dentro de este protocolo unificado de los ministerios públicos fiscales. Entonces estos tienen que volverlos a repasar, ya los vimos y tienen toda la teoría en la unidad esta de escenario, porque justamente son los principios con los que tienen que cumplir todos los elementos, todos aquellos indicios que quieren ser incorporados como pruebas después al proceso. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el protocolo? Dice que como elementos de embalaje se pueden utilizar bolsas de papel y indican que esas bolsas de papel no tienen que tener necesariamente un cierre hermético y que pueden tener, así como les muestra la imagen, esa que les estoy poniendo en pantalla, que pueden tener ya como predeterminado, preimpreso, las condiciones de todos los datos que va a llevar el rótulo. Es como si ya el rótulo está impreso en la bolsa. Esto es lo que dice el protocolo unificado. Lo mismo para las bolsas de polietileno, las bolsas plásticas también, que pueden tener cierre hermético, y también las bolsas plásticas, seguramente ustedes han visto varios modelos de eso, por ahí si buscan en internet,
salen estos modelos de bolsas plásticas que ya vienen con el rótulo impreso. Bueno, esto establece el protocolo que se pueden utilizar así. Sin embargo, cuando ustedes lean el protocolo les va a decir que ustedes tienen que conocer que un protocolo es algo que se utiliza o que se hace, se establece a nivel federal, a nivel nacional, pero que cada región, cada provincia, puede acomodar esta regla general a sus condiciones regionales. Entonces, si a mí me dice que yo tengo que colocar una prenda en el interior de una bolsa de papel, y esa bolsa de papel puede tener este rótulo, yo puedo salvar eso regionalmente. Si yo no tengo bolsas de papel con ese rótulo preimpreso, yo puedo tener una bolsa de papel, colocarla y tener mi rótulo que yo después pego a esa bolsa. Estas son las adecuaciones regionales que uno hace de los protocolos. Por ejemplo, ya vamos a ver más adelante que el protocolo te dice que tenés que desinfectar con lavandina diluida al 10%, pero también otra forma de desinfección es con alcohol. Obviamente que la lavandina es más barata que el alcohol, pero si yo no tuviera lavandina, podría hacerlo con alcohol, porque estoy cumpliendo con el principio general que es desinfectar. Lo que voy a utilizar es lo que yo tengo a disposición que me sirve para poder cumplir con ese principio general. Bueno, y con las bolsas, tanto las bolsas de papel como de polietileno, dice que se tiene que adaptar en tamaño justamente al elemento que yo quiero colectar. ¿Cuál es la cuestión de esto? ¿Y cuál es el consejo? Esto también, si quieren, vayan tomando nota para cosas que van a tener que llevar para el procesamiento del escenario. Nosotros no sabemos qué nos vamos a encontrar. Por ejemplo, yo si les voy a armar un escenario, yo les podría decir, bueno, tienen que llevar bolsa de tal tamaño porque les voy a poner tal y tal cosa, pero en la realidad, cuando uno asiste a un escenario, no sabes con qué elementos o qué tipo de indicios te va a tocar embalar. Entonces llevas bolsas de diferentes tamaños y después otra de las cosas que se puede hacer, por ejemplo, vieron que vienen esos pliegos de papel madera, que no vienen en bolsas, sino que es un pliego de papel. Entonces uno puede armar el envoltorio en el escenario de acuerdo al tamaño del objeto que tenga. Porque, por ejemplo, tenemos armas largas o tenemos sábanas o tenemos frazadas, que no existe un sobre de papel madera, por ejemplo, en el mercado, que tenga el tamaño necesario para el que nosotros queremos embalar. Entonces, muchas veces ese tipo de elementos, que es, por ejemplo, el pliego de papel madera, nos sirve para después poder armar en el escenario un sobre justamente con el tamaño adecuado al tipo de indicio que queremos embalar. En todo el protocolo, pensando esto de las bolsas de polietileno que les pone acá, en todo el protocolo nos indica que no tenemos que embalar en bolsas de nylon si nosotros tenemos indicios húmedos sobre los que después necesitemos hacer algún estudio de ADN o que tenga material biológico justamente por la degradación. Pero bueno, ya les voy mostrando cada caso en particular cuándo podríamos utilizar estas bolsas. Porque fíjense que el protocolo la ha puesto como una opción. Cuando nos habla de los elementos de embalaje, nos pone como opción las bolsas de papel y las bolsas de polietileno. Y en este primer momento no nos dice nada respecto de que no usemos las bolsas para indicios biológicos, por ejemplo, las bolsas de polietileno. Bueno, otros elementos que indica como necesarios para el embalaje o como optativos para el embalaje son las cajas de cartón, que las cajas de cartón se usan, por ejemplo, para sostener las armas, los cargadores, armas cortas, armas largas, también pueden ser utilizadas para los cuchillos, para herramientas. Entonces las cajas de cartón son útiles para este tipo de indicios que nosotros necesitamos fijar. ¿Cómo lo fijamos? A través de precintos, por ejemplo, en esa arma corta que ustedes ven ahí, tipo pistola, adentro de la caja, están fijadas justamente al fondo de esa caja para evitar el movimiento. No porque el arma, no por una cuestión de seguridad, porque acuérdense que como vimos en la unidad de procesamiento de escenario balístico, nosotros tenemos que, en caso de ser posible, descargar el arma en el lugar. No deberíamos no deberíamos trasladar un arma cargada, salvo que existe una condición en el arma que me hace imposible descargarla en el lugar. Si no, el arma tiene que ir descargada. La idea justamente es que si yo necesito mandarla al laboratorio para levantar rastros o para levantar material biológico sobre esa arma,
justamente los roces que puede sufrir adentro de una bolsa no terminen deteriorando o borrando ese tipo de indicios. Por eso siempre se aconseja en una caja y esa caja sujetarla o fijada con precintos o con cualquier otro tipo de, por ejemplo, una piola o algo así que sirva para fijarla al fondo de la caja. Otro elemento de embalaje, los frascos de polipropileno, que son los frascos plásticos. Siempre los frascos se aconseja que sean transparentes, que el cierre del frasco sea hermético, porque generalmente los frascos, ya sea de plástico o de vidrio, suelen ser utilizados más que nada para guardar sustancias, a lo mejor más líquidas, por eso por ahí es importante que el cierre sea hermético. Y otra opción son los tubitos, los tubos de ensayo, los de esos de los CAN, ese tipo, Oependorf también a lo mejor lo conocen ustedes. Ese otro tipo de tubos son aconsejados por este protocolo como elementos de embalaje. Bueno, después, antes de empezar a contarles de cada indicio, el protocolo les indica algunas medidas de seguridad que tenemos que tener en cuenta. Obviamente, aislar y proteger rápidamente la escena del delito, recoger en primera instancia, fíjense lo que dice el protocolo, los indicios biológicos y preservar los rastros. Si comparamos esto con la teoría, se acuerdan que en el orden de secuencia de colección de indicios que nos indica la teoría que vimos en escenario, justamente decía más o menos lo mismo, decía que dentro de todo teníamos que levantar los indicios más grandes, después los de menor calibre, pero los indicios biológicos los teníamos que levantar, por ejemplo, antes de tratamiento de rastros papilares con los reactivos químicos. Entonces en este no se está contradiciendo, pero bueno, no hace una secuencia de colección y no te dice si los indicios biológicos los levantás primero que, no sé, el cadáver o si los levantás primero que las vainas. Solo te dice recoger en primera instancia los indicios biológicos. ¿Por qué el protocolo nos indica recoger los primeros? Justamente porque son indicios que son susceptibles de ser contaminados. Entonces, a lo mejor si nosotros seguimos la regla que nos decía Silveira, acuérdense que Silveira decía los objetos grandes primero, después lo de menor calibre. Entonces, imagínense que si nosotros tenemos un escenario donde tenemos un arma, tenemos vainas, tenemos sangre y seguimos ese orden de precaución que nos dio Silveira, nos encargaríamos de levantar el arma, las vainas primero y al final levantaríamos los indicios biológicos y después haríamos rastros en el lugar, de acuerdo a esa secuencia que nos dijo Silveira. En cambio, el protocolo nos dice que los levantemos en primera instancia. ¿Por qué? Justamente porque prioriza que no exista contaminación, porque a lo mejor entre lo que vamos y venimos, levantando el arma, levantando el resto de los otros indicios más grandes, resulta que terminamos por alguna razón contaminando estos indicios biológicos. Bueno, después dice usar ropa protectora. ¿Cuál es la ropa protectora? Los guantes. Los guantes siempre se usan en el escenario doble, sobre todo porque generalmente cuando uno está trabajando durante mucho tiempo se te suele romper el guante de arriba, entonces siempre está bueno tener el de abajo siempre limpio. Y apenas te tenés que cambiar el de arriba, cambiar el de abajo. Y si se rompió el de arriba y se manchó el de abajo en ese daño que se produce en el guante de arriba, cambia los dos y te volvés a dejar el primero limpio. Barbijo o mascarilla. Esto hoy es una medida que ya es completamente obligatoria. Lo que es el barbijo y la cofia es completamente obligatorio en cualquier tipo de escenario. ¿Por qué es obligatorio? Porque acuérdense que hoy existe, ya en Mendoza, desde el 2017, el Banco de Huellas Genéticas Digitalizadas. O sea que cuando va un equipo criminalístico a un escenario, a cualquier tipo de escenario, desde un hurto hasta un homicidio, así como se levantan rastros papilares, se levantan muestras de posibles células epiteliales o pelos. Entonces, si yo como criminalista, por ejemplo, ¿qué me pasa a mí particular? A mí, Erika Bengolea, a mí se me cae bastante el pelo. Tengo un montón de pelo, pero siempre se me está cayendo. A lo mejor estoy en mi escritorio y cuando miro tengo un pelo en mi escritorio. Entonces, tengo que conocer que si yo estoy en el lugar, por ejemplo, y voy y estoy mirando y no me pongo una cofia,
seguramente voy a dejar un pelo mío, y mis pelos son largos, pero imagínense los pelos de los varones que son cortitos y que ni siquiera se dan cuenta cuando se les está cayendo el pelo. Después, el tema del barbijo, de la mascarilla. Obviamente cuando uno trabaja en equipo en el escenario, todo el tiempo estás hablando con tu equipo, estás dándole indicaciones o estás pidiendo indicaciones o estás compartiendo opiniones y todo el tiempo vas a estar hablando. Entonces, hoy es imposible pensarse trabajando en un escenario donde sabés que tenés que levantar muestras de posible material genético sin utilizar la cofia y sin utilizar el barbijo. Así que esto es algo que a lo que se tienen que acostumbrar. No sé si les pasó a ustedes, pero fíjense lo incómodo que es cuando uno no está acostumbrado, que yo me di cuenta en algunos de ustedes cuando estábamos trabajando en las prácticas de escenario, lo incómodo que es trabajar con los equipos quirúrgicos, tener la cofia todo el tiempo puesta, porque había mucha gente, muchos de ustedes que se la habían bajado a la cofia y estaban con la nariz y muchas veces con la boca descubierta, porque no están acostumbrados. Y la verdad que es bastante, no es algo a lo que te terminas acostumbrando, pero bueno, hoy creo yo que con el tema este de la pandemia seguramente están mucho más acostumbrados que antes cuando de repente tenías que empezar a ponerte barbijo. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia también de todo este tipo de seguridad? El tema del clima, porque una cosa es tener que usar todo esto en una época invernal y otra muy diferente tener que usar esto mismo en una época de verano donde te morís de calor. Y obviamente que la cofia te molesta, el barbijo te molesta, las manos te empiezan a súper transpirar con los guantes y eso es algo que hay que tener muchísimo cuidado porque cuando te empiezan a transpirar las manos, la transpiración empieza a salir por el bordecito de la muñeca del guante y puedes dejar incluso tu sudor en el lugar. Entonces son un montón, estas medidas de seguridad son importantes, pero también hay que saber controlarlas y saber todo lo que nos pasa trabajando en el escenario con estas medidas de seguridad. Bueno, después obviamente usar material descartable en la mayor, digamos en la medida de lo posible, que el material que utilicemos sea descartable. Muchas veces no es así, porque por ejemplo las pinzas que utilizamos no son descartables, las hacemos reutilizables y lo que hacemos es hacer la desinfección de cada elemento que es reutilizable, desinfectarlo de muestra en muestra. O sea, tomo una muestra, la muestra siguiente que voy a tomar la tengo que desinfectar. Y estos materiales que son descartables, por ejemplo los guantes, esto sí lo tienen que pensar, chicos, y anótenlo a eso, justamente es dentro de mi equipo criminalístico, yo tengo que llevar una bolsa donde voy a tirar todo lo que son los materiales. Una bolsa roja, si yo tengo que tirar residuos biológicos, tienen que saber que la bolsa, obviamente, que obliga a las normas de residuos biológicos, es una bolsa roja. Pero bueno, aparte de esa bolsa roja, generalmente nosotros no descartamos indicios biológicos en el escenario, justamente son los que nos llevamos, pero sí tenemos que tener una bolsa para residuos. Entonces, todo aquello que nosotros necesitemos tirar, por ejemplo, un papelito, por ahí tenemos rótulos que son autoadhesivos y cuando le sacamos la capa de atrás a ese rótulo autoadhesivo, esa capita que sacamos, los guantes que se nos rompen, el barbijo si se nos rompió, la cofia, los zapatos descartables que a veces cuando pasa mucho tiempo uno trabajando en el escenario se te rompe abajo el zapato y lo tenés que tirar. O sea, todo lo que sea nuestro que llevemos para trabajar o como equipo de bioseguridad que se nos rompa o que necesitemos tirar, necesitamos tener una bolsa de residuos para descartar todo esto. Y acordarnos también de llevar esta bolsa roja por si en algún momento necesitamos justamente embalar algún residuo biológico. ¿Cuándo puede pasar esto? Que no nos va a pasar, no les va a pasar a ustedes dentro de lo que es la investigación criminalística que están estudiando ahora en lo que son los siniestros viales. ¿Por qué? Porque en los siniestros viales uno trata de levantar la mayor cantidad, a veces tenés muchísimo material biológico tirado, porque hay cuerpos desmembrados, cosas así, entonces todas esas partes desmembradas las tenés que juntar y las tenés que mandar al cuerpo médico forense como, como restos humanos, pero a veces pueden quedar, no sé, pelos o uñas que no terminás llevándote en un siniestro vial porque no hacen a esa condición y eso sí necesitarías guardarlo dentro de lo que son las bolsas de residuos biológicos. Por ejemplo, un caso de este fue
vieron que pasó, creo que fue hace 2 semanas, de esos nenes en Guaymallén, de 3 y de 5 años, que los habían dejado en la casa, que estaban solos y se prendió fuego la casa. Bueno, en ese caso fueron los chicos a buscar, bueno, a buscar los que hacen las pericias de incendios son los bomberos. La gente de policía científica fue a buscar los cuerpos. Al otro día en la mañana tuvieron que ir de nuevo el grupo de traslado de cadáver, tuvieron que ir de nuevo a buscar partes humanas que había quedado una piernita y, bueno, restos encefálicos en el lugar. Bueno, y eso se lleva, se embala en esta bolsa de residuos biológicos y se lleva al cuerpo médico forense y se lo entrega para que ellos hagan las medidas que hayan sido solicitadas por la oficina fiscal. Bien, esto fíjense que sí es igual que siempre, igual que lo que venimos viendo en la teoría, que cada muestra se tiene que embalar por separado. Eso grábenselo a fuego. Todas estas muestras que tengan que ver con indicios biológicos, sobre todo, nunca las podemos embalar juntas. Si ustedes tienen 2 cigarrillos tirados y están juntos esos cigarrillos, pero ustedes saben que quieren pedir ADN, jamás los pueden meter en la misma bolsa. No podemos embalar indicios biológicos juntos, siempre van por separado. Los embalajes, acá está lo que les decía yo, siempre se tienen que usar embalajes de cartón o de papel siempre que sea posible. ¿Por qué está bueno que hayan puesto siempre que sea posible? Porque a veces, sobre todo cuando trabajamos en el escenario, uno se encuentra con prendas, por ejemplo, el hecho que también que fue hace poco del hombre este que tenía 26 disparos en el cuerpo. Las prendas de esa persona estaban completamente mojadas, era algo que chorreaba el tejido hemático, la sangre chorreaba un montón. Imagínense que poner esa prenda en un embalaje de cartón o de papel justamente no tiene ningún sentido porque se va a terminar absorbiendo, se pasa por el papel, o sea que esta prenda sí es necesaria ponerla en un embalaje de nylon. Obviamente que con la condición de que la levanto del lugar e inmediatamente la llevo al laboratorio para que se la adecue, se la deje secar y todo para que no vaya a proliferar, eh, digamos, todo lo que son los hongos, las bacterias y todo, y se termine en estado de putrefacción esa muestra. Pero esos son los casos en los que no podemos embalar cosas en cartón o papel, cuando están demasiado húmedas y que embalarlos en ese tipo de embalaje originaría que se traspase la muestra y que al final yo termine contaminando muestras entre sí, justamente porque el cartón o el papel que usé como embalaje se impregnaron de esa muestra. Bueno, después utilizar diferentes instrumentos como pinzas o pipetas. Profe, Sí, y ahí Cami. en ese caso, por ejemplo, ¿no conviene dejarla secar al natural o era muy urgente llevarla? Claro. Bueno, viste que tenés algunas teorías, esto sí es re loco en muchas teorías. La verdad que nunca me ha pasado un lugar donde no podamos hacer eso. Eh, Vieron que hay varias teorías de esto de las cosas que te dicen que las tenés que dejar secar antes de embalar. Pero generalmente el tiempo que vos estás en un escenario, primero que no tenés un lugar, por ejemplo, en el escenario donde decís, bueno, acá voy a dejar colgada la prenda para que se seque. Y a lo mejor, bueno, en un escenario te demoras 1 o 2 horas y no es el tiempo suficiente para que esa prenda se termine secando, sobre todo cuando están muy impregnadas. Así que la verdad, por lo menos en mi caso en particular y en todo lo que he visto, nunca nos ha pasado, salvo que eso que haga muchísimo calor y que se terminen a lo mejor secando un poco, pero no completamente las prendas. En la práctica es imposible, prácticamente imposible dejar secar las cosas en el escenario, porque no estás el suficiente tiempo y tampoco tenés algo, digamos así, donde vos te asegures que lo vas a dejar secar ahí y que no se te va a contaminar con otra cosa, que no te lo van a sacar. Es como impráctico esta opción de decir lo tengo que dejar secar en el escenario. No tenés lugar, digamos, para dejarlo secar. Por ejemplo, cuando desvestís un cadáver, en el escenario lo que se hace es tener una bolsa descartable, una bolsa tipo de esos nylon negros que lo pones en el piso y ahí vas colocando las prendas que les vas sacando al cadáver. Entonces ahí sí la dejas un rato, pero nunca se han terminado de secar las prendas. Al final siempre la terminás embalando húmedas a esas prendas. Ah, bien, gracias. Bueno, entonces dice que hay que utilizar estos instrumentos, pinzas, pipetas, para colectar las evidencias que deben o descartarse
siempre acuérdense que aconsejan que sea descartable, y si no, se tienen que limpiar correctamente luego de la toma. ¿Cómo se limpia? El manual el protocolo aconseja que se limpie con lavandina diluida al 10% entre cada una de las muestras, si ese material es reutilizable. Obviamente que si es descartable, lo tengo que tirar. Cualquier cosa que yo utilice descartable, que se manche con sangre, tengo que tener, acuérdense, esa bolsa para la destrucción de los residuos biológicos, esa bolsa roja. No tengo que añadir conservantes a la muestra. Cualquier muestra que yo levante del lugar, no le puedo adherir nada, tengo que llevar tal como la levanté. Y esto, que es algo que ya veníamos viendo, comunicar justamente cualquier muestra que sea considerada peligrosa. O sea que si yo tengo que llevar al laboratorio una muestra de algún líquido, de alguna sustancia, de algo que yo sé que puede ser peligroso, justamente tengo que comunicarlo y tengo que utilizar algún tipo de etiqueta. Por ejemplo, ¿qué nos pasó con él cuando arrancó lo de la pandemia? Que todos aquellos cadáveres que nos tocaba tratarlos y donde tenías que levantar indicios que de ese lugar donde la persona supuestamente había muerto por COVID. Bueno, también nos tocó una vez un homicidio, que al que mataron también tenía COVID. Bueno, todos esos indicios, lo que hicimos, se hizo un protocolo dentro de Policía Científica, una instrucción de trabajo, y se estableció un color particular para el rótulo que le íbamos a poner esos indicios, cosa que cuando el laboratorio lo recibe, justamente sabe que ese rótulo de color diferente, en este caso amarillo, porque seguimos las reglas de los protocolos que ya existen nacionales e internacionales de los colores para los diferentes tipos de infecciones. Si era de color amarillo, significaba que había posibilidad de que esos elementos estuvieran con algún tipo de virus o con algún tipo de infección. Bueno, esto se hace con todo. Vieron que dentro de lo que son los bomberos, ellos también tienen diferentes símbolos que indican justamente el nivel de peligrosidad de determinadas sustancias o de determinados objetos. Entonces la idea justamente cuando nosotros levantamos indicios es comunicar o hacer constar de alguna manera al laboratorio donde lo vamos a entregar que sospechamos que ese tipo de indicio puede ser peligroso en la manipulación. Bueno, esto me parece importante que lo tengamos en cuenta porque generalmente nosotros, ¿qué vamos a utilizar? Las pinzas, las tijeras, las pipetas, las jeringas no, porque las jeringas que utilizamos siempre van a ser descartables, una vez que usamos la jeringa la tiramos, pero las pinzas, tijeras, cúter, por eso he puesto otro, siempre utilizás a lo mejor un cúter, todas estas cosas hay que desinfectarlas entre cada toma de muestra, con lavandina diluida al 10% o también puede ser con alcohol. Una vez que nosotros nos vamos del lugar, que terminamos de trabajar en ese lugar, es importante en algún momento hacer una esterilización de estos instrumentos. O sea, una vez que los limpiamos, ya con lavandina y todo esto, ponerlos en esos hornos esterilizantes. Entonces, por ejemplo, les cuento el caso de Policía Científica, las delegaciones una vez que vuelven a la base, una vez que finalizan las tareas, llevan todos los instrumentos al laboratorio y en el laboratorio se hace la esterilización de estos objetos siempre que se pueda. Obviamente que las cosas plásticas, por ejemplo un cúter que tiene algo plástico no lo voy a poder meter en el horno esterilizador. Bueno, ¿qué tipo de material biológico nos podemos encontrar en el escenario? Ya vimos que nos podíamos encontrar sangre. Antes de pensar en la toma de la muestra de sangre, acuérdense que en el caso exclusivo de la sangre tenemos que tener en cuenta el análisis del patrón de esa mancha de sangre, porque no voy a empezar yo a tomar las muestras sin haber analizado y sin haber sacado fotos de esas manchas y después yo no pueda reconstruirlas porque las destruía las formas levantando las muestras de sangre. Entonces, una vez que ya sabemos qué tenemos que ver, qué tenemos que mirar, qué tenemos que fotografiar de las manchas de sangre, vamos a aprender cómo las levantamos. Nos podemos encontrar, de acuerdo al tipo de escenario que nos toque procesar, indicios hemáticos, espermáticos, podemos encontrarnos salivas, pelos, células epiteliales, entre comillas, ya les digo por qué,
podemos encontrar orina, materia fecal, el líquido amniótico, unto sebáceo meconio, todo esto sería en un contexto de un aborto, por ejemplo, piezas dentales, uñas, etcétera, cualquier otro tejido biológico del cuerpo que quede en el escenario lo podemos llegar a levantar. Ahora volvemos con lo que ya les había comentado varias veces, que la selección de cualquiera de estos tipos de elementos va a depender justamente de la asociación que yo haga eh, de estos de estas sustancias presentes en el escenario de acuerdo al tipo de hecho que estoy investigando. Porque yo en una vivienda, en un robo, no me voy a levantar todos los pelos que encuentre, no voy a ir al inodoro y voy a sacar una muestra de orina o una muestra fecal, si en el contexto que yo estoy investigando eso no es importante. Ahora, como ya les había comentado, si yo voy a un escenario donde les defecaron como marcando la casa, defecaron en el medio del comedor, obviamente que esa materia fecal, aunque sea un robo, sí me va a interesar porque yo sé que no es de la gente de la vivienda y que puedo a partir de esa a lo mejor obtener material para ADN. Bueno, digamos. ¿Cuáles son las pautas generales que se establecen ante los indicios biológicos? Primero, lo que habíamos hablado, que es nunca colocar directamente la muestra en una bolsa de nylon, sobre todo cuando cuando esa muestra va a pasar mucho tiempo en la bolsa de nylon y puede empezar el principio de puede empezar a haber putrefacción en la prenda o en la muestra. Salvo, obviamente, los casos en que la prenda esté demasiado húmeda y colocarla en una bolsa en un sobre de papel implique el traspaso de la sustancia al papel. Tampoco tengo que colocar muestras en un mismo sobre. Eso lo volvemos a repetir, ya lo vimos recién. Cada indicio, acuérdense que se tiene que trabajar por separado, se tiene que embalar por separado y se tiene que entregar al laboratorio por separado. ¿Qué nos ha pasado? La verdad que me olvidé de poner la imagen. Pero nos pasó algo, por ejemplo, que imagínense estos dos sobres que están acá armados. Estos están armados, fíjense, con estos pliegos de papel madera que les había contado. Bueno, unos dos sobres así, que estaban muy húmedos, se termina pasando la sangre del interior al sobre y la de este sobre también, y resulta que al final, la verdad que es como si lo hubiera embalado junto porque el perito no tuvo mejor idea que traerlos adentro de una bolsa de nylon a los dos sobres. Entonces ahí había contaminación cruzada. Ese tipo de traslado y ese tipo de empaquetado del indicio es lo que puede hacer que sea susceptible de ser impugnado, porque la verdad que no, de nada sirvió embalarlos por separado si al final los voy a meter a los dos en una misma bolsa y va a haber un traspaso y una contaminación igual entre esos objetos. Entonces, acuérdense que es embalarlo separado, cada uno tiene que tener su rótulo. Por ejemplo, muchas muestras de sangre se embalan en los tubitos de estos tipo Eppendorf. Y fíjense que si vamos a lo que es la realidad, el tubo este tiene las mismas características que una bolsa cerrada. O sea, también es algo que puede originar que se produzca una putrefacción del material genético que está ahí en el indicio que estoy tratando de conservar. Así que este tubito de Eppendorf tampoco es que me garantiza a mí, más allá de que lo único que me garantiza es que traslade la muestra sin manchar el exterior, sin que se traspase al papel, es un empaque que tiene que ser, o sea, que se tiene que tener en cuenta que no puedo tenerlo mucho tiempo en ese empaque, lo tengo que llevar cuanto antes al laboratorio. Justamente hace un par de días, el jueves pasado exactamente, tuvimos una charla porque estamos trabajando las instrucciones de trabajo sobre el material biológico. Entonces el jefe del laboratorio de química legal le comentamos justamente esta inquietud. ¿Por qué hay tanta advertencia en no poner indicios, por ejemplo, una remera que esté embebida en sangre, no mandarla en una bolsa? ¿Por qué la tengo que mandar en un sobre de papel si las gasas las puedo mandar en un tubito de estos que están cerrados, que son plásticos, que van cerrados igual que una bolsa de nylon?
Bueno, él nos decía que le ha pasado, él lleva bastantes años ya trabajando en el laboratorio de química legal, dice que nunca le ha pasado que llegue una muestra en un tubito que esté ya en estado de putrefacción. Justamente porque dice que es muy chico, que la muestra es muy chico, entonces es muy chiquita y no se produce una propagación tan grande de la microbiótica que se origina por la putrefacción como en las prendas grandes. La verdad que, de verdad, si ustedes encuentran algo en lo que me puedan iluminar o si tienen algún aporte o si leen algo por ahí, eh, yo sigo insistiendo en que el problema con el tubito este es el mismo que tendríamos con las bolsas. Me da esa impresión a mí, que la muestra dentro de un tubito tiene el mismo grado de cierre que una otra bolsa y no sé si el tamaño tiene que ver, porque el tubito ese también es más chiquitito que otra bolsa. Pero la realidad es que en los laboratorios, por ejemplo, los hisopos, todo eso se trasladan en los tubos. Es cierto que, por ejemplo, un hisopo con material de posibles células epiteliales no tiene la humedad que a lo mejor tiene una prenda y que va a generar mucho más rápido la putrefacción. Eso sí es verdad. Pero bueno, otra de las formas aconsejadas que vimos recién eran, también por el protocolo, son los tubitos esos cerrados. Bueno, y esto es lo que nos dice siempre tanto la teoría, que nos repite también este protocolo, es que no tenemos que trasladar el material biológico húmedo en bolsas plásticas. Justamente porque si nosotros dejamos ese material mucho tiempo, se va a producir la putrefacción de ese material biológico. ¿Qué es lo que pasa en el material biológico? Que hay un desarrollo microbiano y ese desarrollo microbiano lo que hace es que afecta directamente al ADN. Se produce una degradación del ADN, entonces ya no se pueden hacer estudios de ADN sobre ese material biológico. Por ejemplo, fíjense, esta es una prenda que se sacó del interior de un envoltorio plástico. Esta, en este caso, fíjense que no está completamente húmeda, pero en esta parte que está acá, que ya está más o menos seca la sangre, pero ya se originó la proliferación de las bacterias. Y así nos han entrado un montón. Todos estos casos que están acá. Fíjense cómo está todo en estado de putrefacción las prendas. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta respecto de los materiales biológicos en el escenario? Que nosotros tenemos, nos faltó una, ahí está. Nosotros tenemos 3 tipos de contaminaciones en el material biológico. Una contaminación que es inevitable, que justamente es cuando tenemos indicios que se contaminan con material biológico que está presente en el lugar y por ende después va a estar presente en los indicios. Por ejemplo, supónganse ustedes que tienen en el escenario una persona que sangra, que la matan, que cae, que sangra, y que la sangre cae sobre, o que el lugar de donde ustedes colectan la sangre, justamente había un pelo que ya estaba en la casa. Bueno, eso es una contaminación inevitable, porque es algo biológico que ya estaba en ese lugar y que ustedes no pueden controlar. Después tenemos una contaminación que se llama coetánea, es decir, una contaminación que aparece o que se origina paralela al momento en que está ocurriendo el hecho. También es inevitable. Estas 2 primeras, fíjense que no las podemos evitar. No está dentro del control nuestro como procesadores del escenario evitar este tipo de contaminación. Por ejemplo, cuando se mezclan las muestras de ADN entre víctima-victimario. Es en el momento de producción del hecho. La que sí podemos evitar, que es la que tenemos que tener en cuenta con todo esto que hemos visto ahora, es la que se produce después y que tiene que ver justamente con todas las medidas de bioseguridad nuestras. O sea, nosotros tenemos que saber que somos un agente contaminante muy alto en el escenario, sobre todo porque vamos a estar mucho tiempo adentro de esa escena y tenemos que estar todo el tiempo. ¿No escuchan, chicos? Sí, Yo profe. te escucho. Ah, bueno, porque Mili dice que no escucha. Sí, se escucha bien. Bueno, por eso tenemos que tener en cuenta todo el tiempo la forma en que nosotros podemos contaminar.
Yo no sé si les conté a ustedes de un caso en que salió una muestra, se levantó de un hierro, creo que sí se los conté, y una de las muestras genéticas que levantaron del hierro este dio positivo con un perito de policía científica. La verdad que eso es una vergüenza. O sea, que alguien que encima levanten una muestra de ADN, porque no de todos los hechos se levantan muestras, sí, de todos los hechos se levantan. No de todos los hechos se analizan esas muestras en el laboratorio de genética, sino que se seleccionan algunos hechos a los que la fiscalía ordena que se les haga esa prueba. Y que justo la muestra que se levante sea una muestra que dejó el perito que procesó el escenario, la verdad que es una vergüenza. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, porque esto que yo les decía del pelo, lo de la saliva, bueno, son cosas que no somos conscientes. Nosotros no estamos conscientes todo el tiempo de que mientras estamos hablando estamos dejando nuestro material genético, que ni siquiera nos damos cuenta en qué momento se nos cae un pelo de la cabeza o se nos cae un vello del brazo. Entonces, estas contaminaciones evitables son las que tenemos que tener en cuenta nosotros como peritos. Obviamente siempre se le aconseja esto a los primeros interventores, pero nosotros como peritos tenemos que saber que somos un agente muy fuerte de contaminación si no sabemos cuidarnos y no sabemos cuidar el escenario que vamos a estar procesando. Bueno, y ahora sí vamos a ver cómo hacemos la toma de muestras. En esto presten mucha atención y cualquier duda que vayan teniendo me la van diciendo. Bueno, ¿cómo hacemos para tomar manchas hemáticas? Muestras de posibles sustancias o de sustancias que tienen apariencia hemática. Tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. Primero, que tengamos esa mancha sobre una superficie que no es transportable. O sea, por ejemplo, una pared, un auto, o sea, algo que no podemos colectarlo del escenario y llevarlo. Y que esa sangre puede estar en estado líquido o que puede estar seca. Vamos a hablar ahora de la sangre que está en estado líquido. ¿Qué es lo que nos dice el protocolo? Y les agrega algunas cosas en la práctica, qué es lo que se hace, que no es diferente de lo que dice el protocolo. Primero, el protocolo les dice que tienen que embeber un papel de filtro tipo Wapman. Ese, por ejemplo, en la práctica, acá no lo utilizamos en policía científica. O en gasa o con hisopos estériles. ¿Qué es lo más común? Nosotros en la práctica científica que se hace con hisopos. En gasa se dejó de hacer justamente porque después al momento del análisis de ADN, al laboratorio de genética no le sirve mucho la gasa, les es muy incómodo trabajar la gasa, por eso nos pidieron que trabajáramos solamente con los hisopos. Pero el manual, el protocolo nos da estas opciones para levantar esa muestra de sangre. Si la sangre está húmeda no tengo que hacer nada, lo único que tengo que hacer es poner en contacto el hisopo, la gasa o ese filtro con la sustancia que está húmeda y por traspaso, justamente por el contacto, se va a pasar la sustancia húmeda al hisopo. Una vez que se hace este traspaso, tengo que colocarlo en el interior de un tubito, en el interior de un sobre, y cerrarlo y ponerle el rótulo. Acá, por ejemplo, les he puesto, me ha quedado medio lejos el ejemplo, pero fíjense que este es un tubo y al tubo se lo ha cerrado y con una cinta se ha cerrado y se ha adherido el rótulo a ese tubito. ¿Cuál es la cantidad de muestra necesaria? Lo que nos dice el laboratorio de química. Para todas las muestras que se tienen que hacer de sangre, yo por lo menos debería levantar 2 muestras o 2 hisopos. Si tienen de esos hisopos que, por ejemplo, estos hisopos que se usan para trabajos químicos, tienen un solo, digamos que tienen un solo lado con el algodoncito ese. Lo que nos aconsejan siempre es levantar muestra con 2 hisopos. Un hisopo para que se hagan todas las determinaciones correspondientes a sangre, o sea, saber si la muestra es sangre, si es sangre humana o si es animal, el grupo sanguíneo. Bueno, un hisopo lo van a ocupar solo para eso y dejar un hisopo disponible para estudios de ADN en el caso de que se requiera. Entonces, la muestra mínima serían 2 hisopos de este tipo para las determinaciones de sangre. ¿Cómo puedo hacer esos 2 hisopos? O sea, si yo voy a levantar, estoy hablando de la misma muestra, así que a estos 2 hisopos, que son de una misma muestra, sino que necesito tener cantidad suficiente para los estudios de laboratorio, yo los puedo poner en el interior del mismo tubito, porque estoy seleccionando la misma muestra, no es que estoy seleccionando muestras diferentes, sino que
justamente teniendo en cuenta la cantidad necesaria, la cantidad mínima necesaria de muestra que va a necesitar después el laboratorio para los estudios, los coloco o le facilito justamente en 2 hisopos esta muestra. Sino que tiene que hacer el laboratorio, tiene que sacar solamente un fragmentito del hisopo para hacer las determinaciones y dejar el otro fragmento para los estudios de ADN. Muchas veces cuando la muestra es mínima y no se pueden sacar estos mínimos de 2 hisopos, lo que se hace, lo que tiene que hacer el laboratorio de química, esto se los cuento a modo de que ustedes lo sepan nada más, es no trabajar esa muestra. Si la cantidad de muestra es mínima y yo haciendo los estudios de sangre, de grupo sanguíneo, voy a agotar la muestra, justamente se le da mucho más valor a la muestra al estudio de ADN que se pueda hacer posterior que al estudio de determinación de sangre. Así que directamente no se trabaja. Profe, una y se pregunta, preserva. ¿cómo iría Sí, rotulado? como va rotulado. Bueno, le colocan el mismo rótulo que hicimos, vieron el que hicieron ustedes para trabajar en el escenario. Ese mismo rotulito, no sé si alcanzás a ver la imagen acá. Está el tubo y el rótulo está adherido, o sea, la cinta pasa por el rótulo y por el tubito. Pero es el mismo rótulo que se lo pongo como si fuera una banderita, me va a quedar el rótulo en el tubo. ¿Lo alcanzás a ver, Melanie? No con tanto detalle, pero sí. O sea, yo me refería al número. Al número, no entiendo. Claro, diría el número de inicio, sería 1.1, 1.2. Ah, vos estás hablando de cómo lo señalás, no cómo le pones el rótulo. Sí, es. Ah. Sí, bueno, si vos tenés una muestra de sangre, depende. Si vos tenés, por ejemplo, gotas de sangre en el piso, a esas gotas de sangre le vas a poner indicio número 1. Si es un goteo, que eso es lo que vimos la clase pasada, la clase de sangre, no la pasada que estuvieron ustedes con la tesis. En la clase de sangre, si ustedes ven un conjunto de gotas que pueden asociarlas como un mismo efecto, a ese le van a poner indicio número 1. Si ustedes, por ejemplo, tuviesen un arma de fuego, que es el indicio número 1, y esa arma de fuego tiene una manchita de sangre y ustedes van a levantar la muestra, esa muestra sí le pueden poner, por ejemplo, como estaba contenida el indicio número 1, 1.1. ¿Bien? ¿Entiende eso? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces la ponemos en el tubito y la cerramos y la rotulamos. Acuérdense que si está en un tubo que se cierra herméticamente y es de plástico, eso tiene que ir inmediatamente al laboratorio para que no inicie el proceso de putrefacción. ¿Qué pasa si la muestra está seca? Si yo la tengo en una superficie que no voy a transportar o que no es transportable o que yo no me voy a llevar a la superficie. A lo mejor, imagínense una mancha de sangre en el televisor de una casa y no me voy a llevar el televisor. O sea, es transportable el televisor, pero no me voy a llevar el televisor. Si la mancha esa está seca, lo que se hace es humedecer el hisopo o la gasa o el filtro, se humedece con solución fisiológica. ¿Cuánta solución fisiológica? Son 1 o 2 gotitas. No se embebe el hisopo en solución fisiológica. ¿Por qué? Porque si no después la muestra que yo tome, sobre todo si yo tengo muestras que son mínimas, si yo después tengo una muestra muy escasa y yo embebí demasiado el hisopo, esa muestra se va a esparcir por todo el hisopo y después no me voy a poder hacer ninguna determinación en el laboratorio. Entonces siempre se humedece con poquito, con 1 o 2 gotitas. Se humedece el hisopo y se frota el hisopo por la muestra esa de sustancia que está seca, tratando de obtener la mayor cantidad posible de sustancia. Acuérdense que ya sabemos que la muestra mínima para sangre van a ser 2 hisopos embebidos lo máximo que se pueda en esa sustancia de apariencia hemática. Otra forma de tratar que sugiere el protocolo, pero que la verdad esto en la práctica no se hace, otra forma de tratar es raspar la sangre seca con un bisturí y ponerlo en un papel limpio. La verdad que es mucho más sencillo pasar el hisopo humedecido por la muestra seca. Pero imagínense que por alguna razón, o bueno, a lo mejor en el piso resulta que se hizo la costrita, vieron que cuando se seca se hace una costra y se sale.
bueno, a lo mejor es más fácil agarrar con una pinza esa costra y meterla en el tubito, ni siquiera la tengo que raspar, que ponerme a raspar, por ejemplo, la imagen esta que les he puesto del vaso, la verdad que ponerme a raspar la sangre seca con un bisturí es menos práctico que pasarle el hisopo humedecido con la solución fisiológica. Pero bueno, si la sangre está seca y se ha hecho costra y yo puedo sacar la costrita, directamente agarro esa costrita. Acuérdense, imagínense siempre el tamaño de la cabecita del hisopo. Entonces, por lo menos 2 costritas para saber que voy a estar colocando en la muestra la cantidad suficiente para las determinaciones de laboratorio. Lo mismo que lo otro, lo coloco en el interior del sobre y le pongo el rótulo. Siempre fíjense que todas las muestras son iguales, o sea, siempre termina en el empaque adecuado y con el rótulo, que obviamente es el mismo rótulo que usamos para cualquier indicio, que va con todos los datos del hecho, la firma del testigo, todo eso que ya hemos visto. Bueno, la sangre coagulada. Esto, bueno, sangre coagulada y también es útil eh, para lagos hemáticos, es decir, para lugares donde yo tengo acumulado bastante líquido. Se puede colectar con un hisopo húmedo, la verdad que si la sangre está coagulada, por ahí es necesario humedecer un poco el hisopo. Pero también lo puedo colectar a esta sangre coagulada o con una cucharita o con esas jeringas, vieron que tienen la boca ancha, que no son jeringas de inyección. Esas jeringas de boca ancha también puedo utilizarla para hacer absorber esa coagulación y colocarla en el interior del tubito. Entonces cualquiera de estos métodos los puedes utilizar para levantar esta muestra. Si yo tengo sangre acumulada, formando un lago o una laguna, puedo utilizar también la jeringa si esa sangre está húmeda. Me olvidé decirles en la sangre líquida. Si es bastante la cantidad, puedo utilizar la jeringa o puedo utilizar una cucharita descartable, por ejemplo, para sacar esa muestra, sino que la cucharita es muy complicada después meterlo al tubito. Pero si tengo jeringa, con la misma jeringa saco muestra de esa sustancia y coloco en el interior del tubito. Otra vez lo tengo que rotular al tubo y lo cierro con ese rótulo. Bueno, ¿qué pasa si el elemento es transportable? Si ustedes tienen un elemento que es transportable, tienen que pensar en estas posibilidades. Puede ocurrir que el elemento sea transportable, por ejemplo, les he puesto el caso de este cuchillo que tiene una mancha de sangre. Acuérdense que las manchas de sangre siempre es importante, antes de tomarla, por ejemplo, esta mancha que está acá, es leerla. O sea, cualquier muestra de sangre, primero la leo, le saco fotografía para después poder seguir el análisis a través de mirar esas fotografías de la morfología de la mancha, y después recién voy a pensar si la levanto o no. Si yo sé que ¿por qué? Porque yo puedo agarrar este cuchillo, embalarlo y mandarlo al laboratorio y pedirle al laboratorio que ellos levanten la muestra y que hagan la determinación de sangre. Ahora, si yo por alguna razón en particular, que esto tiene que ver con el criterio que uno utiliza en el lugar, sé que en el transporte esa muestra se puede perder o que esa muestra se puede deteriorar o que puede pasar algo en el transporte por la ubicación. Por ejemplo, esta mancha que les he puesto acá en particular, fíjense que está bastante húmeda, entonces la verdad que sería mucho más interesante tomarla y guardarla y evitar a lo mejor que cuando yo lo mueva al cuchillo termine perdiendo muestra, porque cuando yo lo mueva, lo más probable es que esa muestra se cae y pierdo sustancia que después me sirve a mí para analizar, teniendo en cuenta que es una sola mancha y que tengo que pensar en la cantidad mínima que necesita el laboratorio para los estudios posteriores. Entonces, si yo veo que hay peligro o riesgo de que el indicio contenido en otro indicio, por ejemplo un cuchillo, como es el caso que les puse acá, se pierda, lo que voy a hacer es tomar la muestra en el lugar. Tomo la muestra en el lugar, imagínense esto para cualquier tipo de indicio, para sangre, para pelo, para cualquier manchita que yo vea que no sé qué es, pero que quiero hacerle un análisis, pero sé que se puede llegar a perder en el transporte. Lo que hago es tomar la muestra en el lugar, así como vimos que se tomaba la muestra recién, y la embalo. Entonces, si el cuchillo, acá está el caso tuyo, Melanie, si el cuchillo era el indicio número 1, tomo una muestra y a esa muestra le voy a poner indicio 1.1.
una muestra de aparente tejido hemático colectada de la hoja del cuchillo, del lateral izquierdo, perdón, de la hoja del cuchillo en el sector de la punta. Entonces, con eso yo ya me aseguro que saqué esa muestra y que no se me va a perder y que después el laboratorio va a tener mucha sustancia para hacer el análisis. Si la muestra está seca, por ejemplo, y tengo muchos indicios, generalmente cuando mando el indicio que lo procese en el laboratorio, primero cuando no hay riesgo de pérdida del indicio que está contenido en otro indicio, y después cuando yo tengo demasiadas cosas que procesar en el escenario. Entonces, la verdad que demorarme en procesar cada uno de los indicios es poco práctico, entonces directamente embalo el indicio y lo mando para que el laboratorio le saque la muestra de sangre, para que le saque los rastros. Por ejemplo, ¿vieron los CD que trabajamos la otra vez en el escenario? En general, si uno trabaja en el escenario, el CD vos lo levantarías y se lo mandarías que lo trabaje el laboratorio. Porque obviamente que en el ambiente de laboratorio es mucho más fácil, mucho más controlado. No es fácil, porque es fácil en los dos lugares, pero es mucho más controlado y a vos te demora menos tiempo en el lugar ponerte a procesar los rastros. Entonces, teniendo en cuenta esto, es donde yo voy a decir, bueno, se lo levanto en el lugar. Si hay riesgos de destrucción del indicio contenido, no tengo que ni pensarlo y sé que lo tengo que levantar en el lugar. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un pelito que está en el mango de este cuchillo, ¿qué hacen? ¿Lo levantan o lo mandan al laboratorio el cuchillo para que le saquen el pelo allá? Se levanta. Bien, Cami, ¿por qué lo levantas? Y porque al ser un pelito hay muchas posibilidades de que se pierda en el camino. Perfecto, exactamente. Entonces, teniendo en cuenta lo que estoy viendo, tengo que fijarme, bueno, che, pero esto se me va a perder. Si lo embalo, capaz que cuando lo sacan ni lo ven en el laboratorio y se termina perdiendo. Entonces, prefiero levantarlo y lo guardo yo. Bueno, ¿qué pasa con las manchas hemáticas? Hasta acá hemos visto todas manchas hemáticas visibles, ya sea que estén secas, que estén coaguladas o que estén líquidas. ¿Qué pasa con las manchas hemáticas que son latentes? En este caso, para poder observarlo de la superficie que yo sospecho que hay una mancha de sangre, una mancha hemática, justamente que ha sido borrada, tengo que aplicar un reactivo especial, que puede ser, por ejemplo, los que se usan acá en Mendoza son el Luminol o el Blue Star. Se compran cualquiera, o sea, el ministerio compra cualquiera de esos dos. ¿Qué quería contarles de estos reactivos? Estos reactivos ustedes ya saben que trabajan por quimioluminiscencia. ¿Qué significa que trabajan por quimioluminiscencia? Justamente que el reactivo, la sustancia esa que se aplica sobre la superficie, cuando entra en contacto con la sangre, produce una reacción que se origina justamente por algún componente de ese luminol o de ese Blue Star, que al entrar en contacto con algún componente de la sangre, producen una reacción de quimioluminiscencia, que es lo que nosotros terminamos viendo. Ahora, acuérdense lo que yo les había contado. Esta quimioluminiscencia que se desencadena al aplicar el luminol no es exclusiva de la sangre. Existen otras sustancias que también originan, con las que también este tipo de reactivos origina quimioluminiscencia. El cloro, que es el que yo ya les había contado, el excremento, la orina, y yo le puse ahí ají, porque esto lo traduje, le puse ají picante, pero no es el ají picante que nosotros conocemos. En realidad se llama rábano picante, el vegetal que produce también reacción con estos reactivos de quimioluminiscencia. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué también producen reacción? Porque, por ejemplo, los componentes que tiene tanto el luminol como el Blue Star, que origina esa quimioluminiscencia con la sangre, son justamente porque entran en contacto con un componente de la sangre que es el hierro. Entonces, esa reacción con el hierro, fíjense acá está esta fórmula química que la verdad que no se la sabría explicar, pero hacen una reacción con algún componente, por ejemplo con la sangre es el hierro, con las heces y con el picante es con unas enzimas que tienen el excremento y que tiene ese ají picante.
Con el cloro, también en entrar en contacto con el cloro, produce esta oxidación, esta acción de oxidación, y se obtiene una, digamos, una energía, una energía no, como un exceso, ahí está, como un exceso de energía, y ese exceso de energía es el que se produce como luz. Pero ese exceso de energía es momentáneo, o sea, es un segundo hasta que se vuelve a estabilizar la molécula. Por eso la quimioluminiscencia es instantánea, o sea, aparece y desaparece hasta que se vuelve a estabilizar la molécula con la que está reaccionando ese reactivo. Bueno, entonces es importante tener en cuenta esto. Fíjense que lo que se produce justamente es una oxidación. ¿Se acuerdan que yo les decía que habíamos visto, que esto tampoco lo dice, no encontré en ninguna teoría, que nosotros cuando colocamos luminol en autos que tienen el metal oxidado, veíamos reacción del luminol y justamente es por esta oxidación. Al haber oxidación en el metal, esa oxidación es la que hace la reacción con la sustancia de quimioluminiscencia. Bueno, ¿qué es importante justamente de esto? Cuando uno prepara el reactivo, por ejemplo, el Blue Star son pastillitas, pero tanto el Lumino como el Blue Star son reactivos que una vez que uno los prepara los tiene que utilizar. No los puedes dejar almacenados porque ya después no sirven. ¿Qué se hace en la práctica? Primero que ustedes esto ya saben que estos reactivos es importante trabajarlos en un lugar que esté oscurecido. Cuanto mayor oscuridad existe en el lugar, va a ser mejor la observación de esa quimioluminiscencia. Y lo que se hace en la práctica justamente es, siempre se trabaja con un testigo, esto lo hacemos como en cualquier tipo de trabajo que venimos viendo acá en la materia, y lo que se hace antes de empezar a aplicar el reactivo sobre la superficie sobre la que se sospecha que han sido lavadas, es hacer una prueba de comparación. ¿Qué es lo que se le hace? Se le muestra al testigo cómo es la reacción de quimioluminiscencia que él tiene que ver, si es que aparece. Entonces, se coloca una muestra con sangre, se le muestra que se va a manchar algo con sangre, se mancha algo con sangre, en realidad son los platitos estos tienen un nombre técnico, se mancha con sangre, se los lava y se los dejan. Y después al otro platito se le rocía cloro. Entonces, le apagas la luz y le mostrás al testigo cómo cuando vos le pulverizás el luminol, eso produce una reacción, para que él sepa qué es lo que tiene que mirar él después en el escenario. Porque en el escenario no se ve así como se ve en esta imagen que les he puesto acá, ahora les voy a mostrar cómo se ve, no es una imagen así tan copada como nos muestran las imágenes que encontramos en internet o del producto. Entonces, tenemos que oscurecer el lugar donde vamos a trabajar, siempre tenemos que oscurecerlo. Generalmente, por ejemplo, nosotros acá en el laboratorio de química legal, se busca hacer este tipo de reacción, de pruebas, se busca hacerlas en horarios nocturnos. Sobre todo si hay que hacerlo sobre vehículos o si hay que hacerlos en vivienda. Si es sobre objetos, la verdad que no hay mayor inconveniente porque tenés un cuarto oscuro donde te metés y apagas la luz y lo puedes hacer. Pero si hay que hacerlo sobre viviendas o sobre vehículos, se trata de trabajar en horas de la noche, justamente para facilitar el oscurecimiento del ambiente donde tenemos que trabajar. Se hace la preparación de la muestra de comparación para mostrar al testigo y después se aplica el reactivo mediante la pulverización. Y lo que tiene que hacerse es justamente estar preparado el fotógrafo para sacar esa reacción de quimioluminiscencia, sacar la fotografía de esa reacción de quimioluminiscencia que es instantánea. Entonces la cámara tiene que ya estar preparada. Lo que se hace generalmente es unas horas antes de hacer este trabajo en el lugar, es estar practicando justamente que la cámara haga bien la fotografía. Y se hace usando justamente la lavandina porque se sabe que activa, entonces va jugando justamente en cómo tenés que... Yo tengo, por ejemplo, para la cámara que usamos nosotros, cuáles son los valores que tenés que ponerle de obturación, los valores de velocidad y todo esto a la cámara para que pueda tomar esa quimioluminiscencia. Bueno, entonces fíjense, estas son las zapatillas que se trabajaron en el laboratorio. Así se ven las zapatillas sin aplicar el luminol y así se ven las zapatillas habiendo ya aplicado el luminol. Estas se veían fantásticas.
Pero, por ejemplo, acá hay un auto. En este auto, fíjense, cuando se aplicó el luminol, ahí ya les voy a hacer un zoom, eso es lo que yo les decía que reaccionaba, que en realidad lo que está reaccionando ahí es el óxido del metal. Pero, ¿qué hay que hacer? Una vez que aparece esa quimioluminiscencia, lo que se hace es marcar esos sectores con números de indicio y se pueda tomar una muestra, en este caso en particular, mediante hisopado. Es un hisopado intuitivo, porque vos no sabés que si estás hisopando no sangre, sino que estás hisopando la zona donde apareció la quimioluminiscencia. Haces un hisopado, lo guardás y después se van a hacer de ese hisopado las determinaciones de sangre. Otra forma, fíjense, este también es una foto que se hizo de luminol en un vehículo. Fíjense cómo aparecen esta zona del piso, la zona del asiento, aparecían con esta reacción de quimioluminiscencia. Bueno, otra forma, en este caso, por ejemplo, cuando estábamos trabajando, estaba el fiscal de homicidios ahí presente, entonces, ¿qué se hace? Se le pide autorización para hacer un corte. En vez de tomar una muestra, en lo que sea posible, se hace un corte de la zona donde se produce la quimioluminiscencia, como en este caso, fíjense, se cortó ese pedacito, ese fragmento de tela, y después se hacen las determinaciones sobre ese fragmento de tela. En este caso, por ejemplo, se hicieron, en este caso en particular, se hizo la reacción de sangre y dio negativo, no era sangre eso que estaba haciendo la quimioluminiscencia. Bueno, y cualquier indicio que se obtiene después de que se aplique este reactivo, acuérdense entonces, una vez que aplico el reactivo, la zona que reacciona la voy a hisopar o puedo hacer un corte como les mostré recién y sigo igual que cualquier otro tipo de indicio. Lo embalo en un empaque adecuado y le pongo el sobre y lo cierro. Le pongo, perdón, el rótulo y lo cierro. Bueno, las manchas espermáticas, Profe, sí, el luminol lo aplicamos, por ejemplo, antes o después de levantar las otras muestras que hemos tenido en el lugar. no, el luminol lo aplicás después. En Vale. general, el Es luminol se... como los reactivos de las huellas, se hace como Claro, el último. exactamente, sí, sí. Mira, te cuento cómo es en la práctica esta cuestión del luminol. El luminol es un poco como el ADN, por lo menos acá en la provincia de Mendoza, porque primero es un reactivo muy caro y que no siempre está disponible. Por ejemplo, a lo mejor pasan 3 o 4 meses en que no tenés luminol, sobre todo cuando hay quilombo con las importaciones y todo eso. Por eso se empezó a comprar el Blue Star. Y no en todos los casos se aplica luminol. Por ejemplo, suponete que vas a una casa y hay un homicidio y mataron a la persona ahí, entonces levantás el cadáver y resulta que en la cocina la señora, no sé quién, lavó porque no le gustaba ver la sangre en el coso, ahí no vas a aplicar luminol. Si verdaderamente en tu investigación eso no va a aportar nada relevante. En este caso del vehículo que les mostré, es un caso de un vehículo donde se sospechó que trasladaron a una persona que habían matado. Entonces se buscaba ver si habían restos de sangre que hubiesen sido lavados. De todas formas, esto lo ordena la fiscalía. Si vos veías el vehículo, vieron recién cómo se veía la tela que se cortó. La verdad que el vehículo no tenía aspecto de haber sido lavado, pero ni en pedo, ni en el piso, ni en ningún lugar. Pero bueno, es una medida que se pide. eh, y generalmente todos estos escenarios a los que se aplica el luminol ya se los trabajó. Se los trabajó por ejemplo, se levantaron muestras de pelo a este vehículo antes, se le había levantado pelo, se le había levantado eh, muestras en diferentes manchitas que tenían los tapizados, por si esas manchitas que sí son visibles podían llegar a ser sangre. Se les levantó rastros al vehículo, porque esto es importante, Cami, porque por ejemplo, levantar rastro, el polvo que tiene el rastro, no es contraproducente en el estudio que después se hace de ADN. Entonces, si vos tenés un vaso, por ejemplo, y le pasás rastro y después le levantás ADN, eso no le va a hacer nada.
sino que la verdad que es bastante sucio trabajarlo de esa manera y por eso siempre se trata de hacer, digamos, levantarle la muestra sobre el borde del vaso con un hisopo de posibles células epiteliales y después hacerle rastro. Pero no es que te afecte, sino que en el orden de la mejor forma de procesar un escenario, siempre los rastros se hace al final porque es lo que más ensucia y porque sí puede contaminar la sangre, eh, digamos, ensuciar otras cosas, pero no afectan las determinaciones de ADN. Esto es lo que nos dijeron, esto es lo que dice desde el laboratorio de huellas genéticas digitalizadas, que el polvo de rastro, el polvo físico, no los reactivos químicos, el polvo físico de rastro no afecta a las pruebas, a los estudios que se hacen después de ADN. Pero sí, en general siempre se hacen después y se hacen por medida complementaria los estudios de Blue Star, porque justamente es un estudio que acuérdense que un acto irreproductible, todos los actos del escenario en realidad son irreproductibles, pero es un acto que tiene que ser comunicado a la defensa. Entonces se pacta un día y una hora para hacer este estudio de Blue Star. Y se hace generalmente siempre después de que ya se ha procesado el escenario del resto de indicios visibles o de rastros latentes también. Bien. Bueno, las manchas espermáticas, obviamente que en contextos de homicidios con abuso sexual o en contextos de abuso sexual nada más, nos podemos encontrar justamente como un indicio de interés la búsqueda de posible tejido espermático. ¿Dónde podemos encontrarlos o en qué lugares deberíamos nosotros sospechar que pueda haber presencia de esto? Es en las toallas, en los papeles sanitarios, pañuelos. En todo lo que son objetos, por ejemplo, toallas, papeles, pañuelos, prendas, todos esos objetos transportables, yo no tomo la muestra en el lugar, o frazadas o sábanas, lo que hago es secuestrar el objeto, yo digo yo, pero es todos, no tenemos que tomar la muestra en el lugar, sino que tenemos que secuestrar el objeto y remitir ese objeto al laboratorio para que se haga la búsqueda minuciosa de esos posibles rastros o de esas posibles manchas que sean coincidentes con tejido espermático. Todos los otros objetos que no son transportables, por ejemplo, el asiento de los autos, los inodoros, colchones que sí son transportables, pero que muchas veces no se termina uno llevando el colchón porque deja a la gente de la casa sin el colchón, salvo casos, por ejemplo, de homicidio, ahí no importa porque se cierra directamente toda la casa. Pero, por ejemplo, si tenés una mancha en el piso, en la tierra, en todos esos casos lo que se hace es tomar una muestra de la misma manera, ya sea si está húmedo, se toma con un hisopo sin humedecer, y si la mancha está seca, se toma con un hisopo con solución fisiológica. Ahora, ¿es verdad que podemos ver este tipo de manchas con luz ultravioleta? Sí, podemos ver este tipo de manchas con luz ultravioleta. Este tipo de mancha y cualquier otras manchas que cuando uno pone una luz ultravioleta se hacen más visibles. Entonces, sí es una forma de hacer mejor o más visibles las manchas. Obviamente que para una mejor observación siempre es importante que el ambiente en el que yo estoy buscando con luz ultravioleta esté oscurecido. ¿Qué pasa con la luz ultravioleta y el ADN? Acuérdense que se cuestiona justamente que el ADN expuesto a la luz ultravioleta se puede degradar. Bueno, para que el ADN expuesto a la luz ultravioleta se degrade, necesita estar por lo menos 30 minutos expuesto a esa luz ultravioleta. O sea que esta búsqueda que yo haga, obviamente no voy a estar 30 minutos arriba de un solo sector, esta búsqueda que yo haga no va a alterar el posible material genético en esa mancha que se haga visible por la luz ultravioleta. Así que sí puedo utilizar como recurso una luz ultravioleta para buscar este tipo de manchas. Si encontráramos un preservativo, el preservativo se secuestra así como está. Y siempre se aconseja hacer un nudito no muy apretado, porque después tiene que el laboratorio poder desatarlo para sacar la muestra, en el borde del preservativo, para evitar, sobre todo si está húmeda todavía la muestra en el interior, para evitar que se pierda esa muestra. Y hago lo mismo que con el resto de indicios, lo coloco en el empaque adecuado, por ejemplo, si son objetos, prendas,
en las cajas o en las bolsas de papel, en los tubitos, si yo saqué una muestra con hisopo. El preservativo lo puedo colocar en una bolsa de papel o en una bolsa de nylon, si no va a pasar mucho tiempo en que yo lo lleve al laboratorio, y si está húmedo. Si está seco, lo coloco en la bolsa de papel, de papel sí, y no va a haber problema. Y a todo lo tengo que rotular y sellar con el rótulo colocado. Las manchas de salivas es lo mismo. En las manchas de saliva también pasa lo mismo con la sangre. Si están líquidas, las levanto con la misma técnica de la sangre, ya sea con el hisopo que lo coloco para que se impregne esa saliva. Si está contenido, o si yo sospecho que está contenido, por ejemplo, en un objeto como la colilla del cigarrillo, voy a secuestrar la colilla del cigarrillo. Y si yo tuviera restos de mancha, por ejemplo, en el borde del vaso, que parece que hubieran sido manchas de saliva, también la voy a tomar con hisopo. Si está húmedo, con el hisopo sin embeber, y si está seca esa mancha, con el hisopo embebido en 1 o 2 gotitas de solución fisiológica. Lo coloco adentro del tubito, lo rotulo y lo cierro. Los restos de pelo lo mismo. El resto de pelo que esté en un objeto que yo he marcado como indicio, acuérdense que siempre la regla general es que lo voy a colectar y lo voy a mandar por separado, porque el pelo es susceptible, justamente es un indicio que corre riesgo de perderse en el traslado o en la manipulación del objeto. Así que el pelo siempre lo voy a secuestrar y lo voy a guardar. Los pelos siempre se empacan por separado, salvo que estén todos juntos, como es el caso que les he puesto acá, que estaban todos juntos y están todos enredados, no me voy a poder poner a desenredarlo. Pero imagínense que ustedes hacen el examen de el asiento de un auto. Bueno, cada pelito que van encontrando en el asiento del auto, o que encuentran en el piso, o que encuentran en un sillón, cada uno de los pelitos se van señalando por separado, y obviamente se empacan y se colectan por separado, cada uno con su número de índice. Los pelitos los podemos rescatar por medio de pinzas plásticas. ¿Qué hay que tener en cuenta en todos los materiales biológicos? Justamente que muchas veces tenemos la costumbre, o he visto yo la costumbre, de lo que son pelos o fibras o cosas más grandes, por ejemplo una vaina que aparte le voy a pedir estudio de ADN, o algo que le voy a pedir estudio de ADN, agarrarlo con el guante y colocarlo en el empaque. Acuérdense que ese guante, ustedes con los guantes están haciendo las veces de pinza. Entonces, si yo voy a usar mis manos como pinza para colocar un objeto que después les voy a pedir ADN, acuérdense que así como desinfecto la pinza entre muestra y muestra, voy a tener que desinfectar mis guantes o cambiarme los guantes entre muestra y muestra. Entonces no me tengo que olvidar en la manipulación de esta limpieza, sobre todo cuando mis manos hacen las veces de pinza en muchos objetos. Por ejemplo, prendas, cuando yo agarro una prenda para embalarla y después voy a la siguiente prenda, esa siguiente prenda no puedo tener los mismos guantes, o tengo que haberme justamente desinfectado los guantes entre la manipulación de una prenda y otra. Bueno, células epiteliales, ¿qué pasa con este caso en particular de células epiteliales? Las células epiteliales, ¿de qué cosas pueden quedar? Pueden ser células que se desprenden por la descamación de la piel, o pueden ser, por ejemplo, pequeñas partículas que son invisibles, prácticamente, que en realidad se desprenden de cuando uno está hablando con la saliva. Cuando yo tomo en contacto con un objeto y se desprenden esas células de la piel, cuando tomo o cuando toco con mi boca algún objeto, bueno, de todos esos lugares yo puedo encontrar células epiteliales. El problema con las células epiteliales justamente es que va a depender de varios factores el hecho de que queden o no en el lugar donde yo las estoy buscando. Por ejemplo, el tiempo de contacto, el área de contacto. Las áreas grandes van a dejar justamente mucho más material genético que las áreas pequeñas, el tipo de superficie que yo toque, la fricción que tenga la piel con el objeto, las condiciones ambientales, la sudoración de la piel,
los buenos y malos donantes. Acuérdense que hay personas que transpiran mucho, esto pasa lo mismo que con las huellas, y otras que no transpiran nada. Y se considera que la vida media celular es de aproximadamente 36 horas. O sea que una vez que yo desprendí esa célula epitelial, más o menos va a estar 36 horas con vida esa célula y después ya no va a servir. Bueno, y todo este tipo de toma de muestras son muestras que van a implicar una acción intuitiva deductiva, porque las células epiteliales no se ven. Entonces lo que yo tengo que hacer es suponer que en tal lugar pueden haber quedado células epiteliales y entonces hago la toma de muestra intuitiva. Deduzco que la persona tocó el picaporte de la puerta para entrar y pueden haber quedado células epiteliales. Deduzco que si tomó de esta botella, en el borde de la botella pueden haber células epiteliales o en el borde del vaso. O sea, son todas deducciones que a mí me parece, por el cómo me relatan los hechos, que de tal lugar puedo sacar células epiteliales. Pero la realidad es que nunca voy a saber, hasta que no se haga el estudio de ADN, si habían o no habían células epiteliales en esa muestra que levanté. ¿Cómo se toma la muestra? La muestra se toma con un hisopo. El hisopo se embebe con 1 o 2 gotitas de solución fisiológica. Eso acuérdense siempre, chicos, porque muchas veces encontrás a gente que lo deja empapado y goteando el hisopo de solución fisiológica, en realidad es 1 o 2 gotitas. Y se raspa, se pasa el hisopo por la zona sobre la que se cree que están las células, pueden haber células epiteliales. ¿Por qué no se aconseja usar gasa para este levantamiento de muestras? Justamente por el tipo de estudio que después se hace en ADN, donde sí o sí necesitan que esté en el hisopo. Entonces, para no perder muestra y tener que pasar muestra invisible de una gasa a un hisopo, que no sé si se va a pasar o no, lo mejor siempre es utilizar directamente el hisopo. Bueno, ¿qué otras cosas puedo encontrar en el lugar? La colilla de cigarrillo. Acuérdense, bueno, esta es una de las cuestiones, colilla de cigarrillo, que suelen usar directamente las manos para colectarlo. Tengo que colectarlo con pinza. Si lo colecto con las manos, tengo que pensar en mis manos como pinza y desinfectarla de colección en colección. Los puedo introducir en tubos, en sobres de papel, en cajitas pequeñas. Los coloco en el empaque adecuado, les pongo el rótulo y los cierro. Los chicles, lo mismo. Los chicles los tengo que colectar con pinzas. Si los colecto con la mano, otra vez lo mismo que les decía recién. Si yo tengo 20 chicles, los 20 chicles los voy a colectar por separado. No puedo meterlos a todos en la misma bolsa porque después voy a pedir estudio de ADN. Sobres y estampillas, acuérdense que existe justamente la posibilidad en los sobres. Allá arriba les puse esa fotito de cuál es la costumbre a veces de cerrar los sobres o estampillas. Justamente podemos encontrar en este tipo de material, ya sea por saliva o por el contacto de la piel con el papel cuando lo estoy tocando. Por ejemplo, las esquelas póstumas que se levantan en los suicidios, si se le pide ADN y se le pide rastro, obviamente primero tiene que hacerse el examen documentológico, porque agregarle el polvo de rastro después me va a impedir que yo vea los ideógrafos cinetismos de las letras. Entonces primero se hace el examen documentológico, tratando de manipular el elemento, o sacarle las fotografías sin borrarle los rastros o sin sacarle las posibles células epiteliales. Y lo que se hace es pasar intuitivamente por el borde de los papeles, de donde uno suele agarrarlo, pasar la muestra, el hisopo, justamente tratando de levantar la muestra de ADN. Bueno, después habla de cómo empacamos las armas blancas y utensilios. Armas blancas, acuérdense que siempre lo ideal es empacarlas en cajas. Lo desaconsejable es hacerlo en este tipo de empaques. O sea, empaques plásticos donde la forma del objeto del arma blanca o la herramienta pueden originar que se rompa, digamos, el plástico en el que yo la estoy transportando. Entonces, si no me queda otra, por ejemplo, que transportar en un plástico, debería yo sellar justamente la zona de corte o la punta de ese objeto que estoy transportando. Si yo voy a hacer esta acción de sellar, tengo que haberle levantado los rastros y los indicios que había en la hoja, porque cuando yo hago esto,
estoy borrando o alterando los indicios que estaban ahí. Bueno, las ropas, sábanas y mantas, como les decía recién, se colocan en sobres y en casos excepcionales de que estén demasiado húmedos en las bolsas de plástico. Siempre todas las prendas se embalan por separado, aunque sean del mismo cadáver, cada una de las prendas se embalan por separado, se rotulan y se cierran. Bueno, y cualquier tipo de manchas que no sabemos qué sustancia es, pero necesitamos averiguar, por ejemplo, si sospechamos que es, no sé, que es semen, que es saliva, no sabemos qué tipo de mancha es, pero fíjense que todas las manchas se trabajan igual. Si están húmedas, se levantan directamente por contacto del hisopo con esa sustancia húmeda, y si están secas, se eh, levantan mojando el hisopo en agua destilada o solución fisiológica, que se coloca sobre la mancha para hacer que se traspase esa mancha, que se humedezca y se traspase al hisopo. Se colocan en el soporte adecuado y se rotula. Otra de los métodos que aconseja este protocolo para estas manchas es raspar justamente con un bisturí y dejar caer el producto de ese raspado sobre un papel limpio. La verdad que yo no me parece una forma práctica, siempre me ha parecido mucho más fácil embeber el hisopo en la solución fisiológica y humedecer la muestra que está seca. Bueno, y acá terminamos entonces, chicos, con todo lo que son los indicios biológicos. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que me quieran consultar? El martes que viene entonces vamos a la facultad o la semana que viene. La semana que viene. Ajá, vamos a ver si nos podemos dividir entre martes y jueves. Y depende de los grupos que ustedes me pasen ahora, ya les voy a decir yo el horario y el día que les toca a cada uno. Acuérdense, Bueno, si quieren, sí, Cami, dime. no, que si hay que agregar algún material para llevar de lo que ya tenemos que llevar. Bueno, las pinzas, acuérdense, solución fisiológica, los tubitos. Igual si quieren les voy a hacer una lista por las dudas, no sé si lo están anotando ahora, si no ya les hago una lista y les digo, las pinzas, Sí, ya estoy anotando. bueno, las pinzas, los tubitos, los sobres de papel, si quieren lleven, en vez de sobre de papel, o si quieren lleven sobres de papel y lleven el pliego de papel madera ese para hacer sobres a la medida del objeto que tengan que embalar. Hisopos, solución fisiológica. Hisopos y solución fisiológica, pregúntenle, porque eso, la verdad que cuando trabajábamos, en los años antes de la pandemia, eso lo tenían en el instituto. Yo me imagino que no lo deben tener, y si no lo tienen, para que se lo tengan y no lo tengan que comprar a ustedes, porque son todas cosas que tiene que poner el instituto. Así que eso, pregúntenle a Norma si está, y bueno, y si lo pueden, y si les llega a decir que no, si lo pueden comprar porque lo vamos a necesitar para la práctica. Y si no, me avisan y yo les digo a ella que lo compre. Bueno, solución fisiológica, hisopos, los rótulos que ya venían trabajando, eso lo siguen llevando igual. Frascos. Los frascos llévense los frascos de su casa. Obviamente que los frascos que habla el concepto son frascos esterilizados para este tipo de materiales, pero no tienen que irse a comprar frascos esterilizados. Por ejemplo, unos frasquitos que son reútiles, cuando yo trabajaba en el escenario, que los llevaba siempre, son los frascos, vieron, los de plástico, en los que uno coloca la muestra de orina, que esos sí vienen esterilizados, la verdad que esos son reútiles para llevarlos y no son caros de comprar, porque todas esas cosas uno se las terminaba comprando. Pero no tienen que comprar ustedes, llévense los frascos que tengan en su casa, porque esto estamos haciendo una simulación, no es que tienen que tenerlos sí o sí esterilizados. En la práctica, en la realidad sí. Bueno, y no me acuerdo qué más, pero les hago la lista y se las paso para que les quede bien en lista lo que tienen que agregar a lo que ya tienen. Profe, ¿algún material que recomiende o algo para ver para la clase que viene que vayamos a presentar o a tener la práctica? Sí. ¿Vieron la guía que les hice para el procesamiento de escenarios con indicio balístico? Repasen esa guía, llévense la guía, porque el procesamiento es el mismo, solamente que la forma de colección de los indicios es diferente, pero es el mismo tipo de procesamiento, es lo mismo, tienen que aplicar para el procesamiento de este tipo de indicios. Y obviamente
el protocolo unificado de los ministerios públicos fiscales, donde van a encontrar lo mismo que yo les he estado explicando acá, pero vuélvanlo a repasar a todo eso. Y cualquier duda que tengan, o que se lo vieron que uno leyendo por ahí terminás cayendo en cosas que a lo mejor cuando te lo explicaron no te diste cuenta, me lo van preguntando. Muchas gracias, profe. Bueno, Flor, de nada. Bueno, chicos, si no hay más dudas, nos encontramos la próxima clase. Que tengan una buena semana. Entonces ya mañana, cuando apenas tengan los grupos que me manden ustedes, les aviso qué día y en qué horario les va a tocar a cada uno. Bueno, profe, gracias. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao, chao.